Actitud de ira de Dios. Por eso Dios tenía que absolverse a sí mismo, separándose de Moisés y de Aarón. Tengamos cuidado de no involucrar nunca a Dios en las faltas humanas, dando la impresión errónea de que Él manifiesta su actitud por medio de nosotros. En caso de darse una impresión tan errónea, Dios tendrá que absolverse a sí mismo. Se supone que una autoridad delegada administra las cosas en representación de Dios. Si nos enojamos, confesemos que esta ira viene de nosotros y no de Dios. Ambos deben estar separados. Es algo terrible confundir la obra de uno con la de Dios. Somos demasiado propensos a errar. En consecuencia, cada vez que cometamos un error, reconozcámoslo de inmediato como error nuestro. Entonces no representaremos mal a Dios, ni cederemos al mal, ni caeremos en las tinieblas. Si confesamos primero, Dios no tendrá necesidad de defenderse y seremos liberados de caer en su mano gubernativa. Ser autoridad delegada es algo muy serio. Como consecuencia del antedicho incidente, Dios anunció que a Moisés y a Aarón no se les iba a permitir entrar en Canaán. Si una persona habla descuidadamente y hace algo en una forma que no santifica a Dios, él desde ese momento tiene que intervenir para justificarse, sin que quede ninguna posibilidad de pedir perdón. Debemos temer y temblar cuando administramos los asuntos de Dios. Guardémonos de convertirnos en personas descuidadas e imprudentes a medida que envejecemos. En aquella ocasión en que se encendió la ira de Moisés e hizo pedazos las tablas en que Dios había escrito la ley, el Señor no lo reprochó. Había conmovido a Dios con su celo, por lo cual su ira era justificada. Pero ahora, después de seguir por tantos años al Señor y no hacer lo que Él había ordenado, al golpear la peña 2 veces y hablar irreflexivamente, Moisés había representado mal a Dios. Por esta razón, no se le permitió entrar en Canaán. Al pueblo de Israel se rebeló muchas veces contra Dios, pero Él fue paciente con ellos. Moisés y Aarón, sin embargo, cometieron un solo error y fueron excluidos de Canaán. Esto nos demuestra lo serio que es ser autoridades delegadas. Dios es muy estricto con los que lo representan. En Números 18 el Señor le dijo a Aarón: tú y tus hijos, y la casa de tu padre contigo, llevaréis el pecado del santuario. Versículo 1. Cuanto más autoridad delega Dios, tanto más severo es su trato. El Señor también dijo: a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Lucas 12:48. Es de veras un hermoso cuadro ver a Moisés, a Aarón y a Eleazar su hijo subir juntos al monte de Hor. Todos ellos fueron obedientes a Dios, aceptando humildemente su juicio. Ni siquiera oraron, pues conocían a Dios. Aarón sabía que había llegado su día y Moisés también era consciente de su propio futuro. Dios le ordenó a Moisés que hiciera la transacción, ya que en las aguas de Meriba también habría sido él el personaje principal. Al ver cómo moría Aarón, se le hizo saber a Moisés cómo moriría él también. Al ser desnudado de sus vestiduras santas, Aarón murió. La gente común no muere al ser desnudada de sus ropas. Pero Aarón sí, porque su vida era sostenida por el servicio. Esto nos indica que la vida de uno que sirve a Dios llega a su fin cuando termina su servicio. Muchos años pasaron después del suceso recién descrito, pero el juicio de Dios siguió. Finalmente, Él trató con Moisés en la misma forma que había tratado con Aarón. Citó a Moisés al monte Nebo, porque allí había de morir, aun cuando durante los años intermedios había permanecido fiel. Antes de morir, Moisés bendijo con un canto al pueblo de Israel, pero no pidió ser librado de su juicio particular. Ver Deuteronomio 33. También se humilló bajo la poderosa mano de Dios. Al que había representado la autoridad de Dios y le había obedecido toda su vida, salvo en ese único caso en su ancianidad, no se le permitió entrar en Canaán. ¡Qué tremenda pérdida sufrió Moisés! No pudo participar de la promesa que 600 años antes Dios había hecho a Abraham. No hay algo más grave ni que se considere con más severidad que el que una autoridad delegada actúe mal. Cada vez que ejercemos la autoridad, debemos pedir estar unidos a Dios. Si cometemos un error, debemos separarlo rápidamente de Dios para no incurrir en su juicio. Antes de decidir algo, procuremos conocer la mente de Dios. Y solo después de conocerla podemos hacerlo en su nombre.
Moisés no podía pretender que lo que había hecho en las aguas de Meriba lo había hecho en el nombre del Señor. No seamos necios, sino aprendamos a temer y temblar delante de Dios. No pronunciemos juicio irreflexivamente. Antes, dominemos nuestro espíritu y refrenemos nuestra lengua, especialmente cuando seamos provocados. Cuanto más conozcamos a Dios, tanto menos descuidados seremos. Hay veces cuando podemos recibir perdón después de caer en la mano gubernativa de Dios, pero no siempre sucede esto. Entendamos claramente que no hay que ofender el gobierno de Dios. Las autoridades delegadas no debieran errar. Para que nuestro servicio sea aprobado por Dios, debemos servir no con nuestras propias fuerzas, sino en el terreno de la resurrección. Nosotros mismos no tenemos autoridad, solamente la representamos. No hay sitio, pues, para la carne. Solo causamos problemas si hacemos algo a nuestro antojo. La Iglesia no solo teme que no haya autoridad, sino también a la autoridad ilegítima. Dios tiene un solo pensamiento, y ese es establecer su propia autoridad. En la Iglesia, la sumisión a la autoridad debe ser absoluta. Sin sumisión no puede haber Iglesia. Igualmente, la actitud de temor y temblor en los que representan la autoridad debe ser también absoluta. Hay dos dificultades en la Iglesia: la falta de sumisión absoluta y la presencia de autoridad ilegítima. Tenemos que aprender a no hablar irreflexivamente, a no dar opiniones negligentemente. Nuestro espíritu debe mantenerse siempre dócil para con el Señor, en espera de recibir la luz que tenga para nosotros. De otro modo, envolveremos a Dios en nuestro error y haremos en su nombre cosas que no son de Él. Por esta razón, tenemos que aprender por una parte a someternos y por la otra a representar a Dios. Esto significa que tenemos que conocer la cruz y la resurrección. El que la Iglesia tenga un futuro, depende muchísimo de lo bien que aprendamos nuestras lecciones. La autoridad proviene del ministerio. El ministerio, de la resurrección. La autoridad de una persona se basa en su ministerio, y éste se basa a su vez en la resurrección. Si no hay resurrección, no puede haber ministerio. Y si no hay ministerio, no hay autoridad. El ministerio de Aarón provenía de la resurrección. Sin esto, él no podía servir. Dios nunca ha establecido por autoridad a nadie que no tenga ministerio. En la actualidad, la autoridad no es asunto de posición. Donde falta el ministerio espiritual, no puede haber autoridad de posición. Todo el que tiene un ministerio espiritual delante de Dios, tiene autoridad delante de los hombres. Esto significa que el ministerio espiritual de uno le da autoridad entre los hijos de Dios. ¿Quién, pues, puede pelear por esta autoridad, puesto que es imposible luchar por el ministerio? Tal como el ministerio lo asigna el Señor, así también la autoridad la determina Él. Toda autoridad se basa en el ministerio. Aarón tenía autoridad porque tenía un ministerio delante de Dios. Su incensario podía hacer expiación por el pueblo y también podía hacer que cesara la mortandad, mientras que los incensarios de los 250 dirigentes fueron malditos por Dios. La rebelión de Números 16 fue dirigida, no tan solo contra la autoridad, sino también contra el ministerio. Aarón estaba en autoridad, puesto que tenía ministerio. Ninguna persona puede tener más autoridad que la que tiene su ministerio. No debemos tratar de sobrepasar la autoridad de nuestro ministerio. Nuestra actitud debe ser siempre la de no atrevernos a ocuparnos en cosas que son demasiado grandes y maravillosas para nosotros. Ver Salmo 131, 1. Aprendamos, en cambio, a ser fieles delante de Dios según la porción que nos ha tocado. Muchos hermanos se imaginan equivocadamente que pueden asumir la autoridad a la aventura, ignorando que la autoridad que viene del ministerio jamás se impone sobre los hijos de Dios. La autoridad de uno delante de los hombres es igual al ministerio de uno delante de Dios. La medida del ministerio determina la proporción de la autoridad. Si la autoridad sobrepasa al ministerio, viene a ser de posición, y por lo tanto ya no es espiritual. Si una autoridad delegada yerra, Dios vendrá a juzgarla. El supremo principio del gobierno de Dios es su propia vindicación. Puesto que Dios está dispuesto a darnos su nombre y a permitir que lo usemos, tal como alguien nos confía su sello para que lo usemos, luego Él tiene que absolverse a sí mismo si lo representamos mal. Él le dirá a la gente que la falta no es suya, sino nuestra. Aarón murió, lo mismo que Moisés.
No se les permitió entrar a Canaán. ¿Disputaron con Dios? No, porque eran conscientes de que la justificación de Dios era mucho más importante que su entrada a Canaán. Preferirían ser excluidos de Canaán para que Dios se absolviera. Como puede verse en Deuteronomio 32, Moisés se esmeró en explicarle al pueblo que la falta era de Israel, no de Dios. Por eso debemos mantener el carácter absoluto de la verdad. Ningún siervo fiel del Señor debería buscar una manera fácil o conveniente. La vindicación de Dios es mucho más importante que el prestigio del hombre. Aunque Moisés y Aarón tenían algunas excusas, no argumentaron ni se defendieron. Muchas veces en tiempos pasados habían intercedido por el pueblo de Israel, pero en esta ocasión no pidieron por sí mismos. Tal silencio es muy precioso. Preferían soportar la dificultad si esto podía darle a Dios la oportunidad de absolverse. La autoridad proviene del ministerio. Llega al corazón de la gente y la hace tener conciencia de Dios. Cuando un ministro representa mal la autoridad de Dios, cesa su ministerio, así como cesó el de Aarón y el de Moisés. Aprendamos, por tanto, a mantener el testimonio del Señor. No demos consejos irreflexivamente, no sea que incurramos en juicio. Que Dios tenga misericordia de nosotros para que seamos instruidos por Él. Que le dé gracia a su iglesia en este tiempo del fin. ¿Cómo necesitamos orar? Oh, Señor, que se manifieste tu autoridad en la iglesia. Señor, haz que todo hermano sepa lo que es la autoridad. La iglesia local se revelará cuando Dios pueda manifestar su autoridad por medio de los hombres. Los que ocupen cargos de responsabilidad no la representarán mal, ni la gente que los siga entenderá mal. Todos y cada uno conocerán su lugar, y así el Señor hará lo que Él quiera. Capítulo 17. Las autoridades delegadas deben estar bajo autoridad. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso, diciendo: He aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día de que te dijo Jehová: He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Lo. De Samuel 24, 1, 6. David, pues, y Abisai fueron de noche al ejército. Y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora, pues, déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai: No le mates. Porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová, y será inocente? Dijo además David: Vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera, y la vasija de agua, y vámonos. Se llevó, pues, David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían. Porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Lo. De Samuel 26, 7, 12. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿Cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: Casualmente vine al monte de Gilboa, y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó. Y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy Amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí.
Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza, y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó. Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche, por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven: